Una de las innovaciones que hemos trabajado desde el DNP para los planes de ordenamiento territorial tiene que ver con la gente. No es únicamente pensar en el uso del suelo y de dónde vamos a destinar las áreas, sino quiénes habitan las áreas rurales en Colombia. Y quiénes las habitan tiene que ver directamente con la propiedad de las personas. Tenemos muchas zonas en las cuales no es clara la propiedad ni la forma como se ha desarrollado. Nosotros, un tema clave y parte de lo que es importante en esta innovación es saber cuáles son las personas, dónde están las personas y cómo habitan el territorio de cada uno de nuestros municipios. La innovación de ordenamiento social de la propiedad pretende eso, que tengamos unos estudios y cada uno de nuestros municipios sepan exactamente quiénes son sus pobladores y cómo están poblando el territorio. Hola, soy Margarita Barón, hago parte del equipo de RIMISP, soy especialista en ordenamiento social de la propiedad rural para el proyecto POT Modernos. Para trabajar esta innovación hemos desarrollado unos interrogantes para que conjuntamente podamos trabajarlos a medida que vamos explicando el ordenamiento social de la propiedad rural. Arranquemos con el primero. Señores administradores, ¿qué les ha impedido a ustedes, como tomadores de decisiones públicas, asegurar que el municipio recauda, al menos vía impuesto predial, el valor agregado que genera el ordenamiento territorial? Explico. Ustedes hacen inversiones en territorio, construyen carreteras, construyen acueductos. Esos valores hacen que la propiedad de la tierra y los dueños de la tierra tengan mayor valor. Ese mayor valor debería devolverse a los municipios vía impuesto predial, de tal manera que los municipios tuvieran ingresos propios y volvieran a reinvertirlos en más bienes públicos y en más proyectos y servicios. ¿Qué es lo que les ha impedido que esto suceda? Veamos el segundo interrogante. ¿Cuántas veces ustedes como administradores locales han tenido que gestionar conflictos sociales por la tenencia de la tierra cuando van a hacer o a ejecutar sus planes de ordenamiento territorial? Por ejemplo, ustedes van a construir equipamientos, van a pasar una vía terciaria o hablemos de una 4G. ¿Cuántos predios están afectados por ese proyecto, por esa carretera? Y se han tomado las precauciones para hacer la gestión predial para que cuando el proyecto se ejecute, ustedes no tengan que entrar a resolver problemas cuando los hubieran podido prever y organizar desde antes. Pensemos en el último interrogante. ¿La gente que vive en el área rural que usted administra tiene la tierra suficiente para desarrollar sus actividades? Es decir, ¿los habitantes del campo tienen espacio rural suficiente para desarrollar sus actividades productivas agropecuarias, no agropecuarias, por ejemplo, de turismo? Y para acceder a bienes y servicios es muy importante que la población rural que usted administra también tenga acceso a todos los derechos que como ciudadanos debemos acceder. Ejemplo, alcantarillado, acueducto o simplemente tener acceso a internet y otros servicios que se prestan en la ciudad, pero la pregunta aquí es si en las áreas rurales existe el área suficiente para todos esos bienes y servicios. El ordenamiento social de la propiedad rural no hizo nunca parte del ordenamiento territorial ni de la formulación de esos planes. ¿Por qué? Normalmente el tema de tierra se entendía como la reforma agraria, darle tierra a la gente, y eso es muy importante y hay que seguirlo haciendo. Pero ese no es el único tema que hace parte del ordenamiento social de la propiedad rural. Fíjense que hay otros 3 elementos muy importantes que ustedes como administradores deben considerar. Número 1, formalización de la propiedad rural. Cuando ustedes van a ejecutar un plan de ordenamiento territorial, necesariamente tienen que atravesar un espacio rural y ese espacio rural está atravesado por predios. En Colombia, más del 60% o aproximadamente tienen la propiedad rural en condiciones de informalidad. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes van a comprar un predio o a expropiarlo para hacer los proyectos que ustedes han definido como proyectos estratégicos, no saben a quién le deben comprar, probablemente podría haber alguien ocupando el predio y esto puede desencadenar una serie de conflictos sociales. Número 2, restitución de tierras. Desafortunadamente en Colombia tuvimos un conflicto armado que creó escenarios en donde a la gente le robaron la tierra, la amenazaron o tuvo que salir abandonando su predio.
La pregunta para ustedes, administradores, alcaldes, gobernadores, es si ustedes están tomando las medidas y seguridades para que los bienes y servicios, al ejecutar su plan de ordenamiento territorial, no legalicen un despojo de tierras. Esto es de la mayor importancia. Número 3, administración de tierras. ¿De qué sirve hacer una reubicación de población o de un asentamiento de gente que está ubicada en áreas de riesgo o en parques o en zonas de reserva forestal si a la vuelta de 12 años esos predios están otra vez ocupados? Recuerden que los predios no se administran solos. Hay que ponerle cercas, hay que ponerle mayordomos, hay que estar haciendo un seguimiento a ese predio. Es más, la población que vive en las áreas rurales tiene que saber exactamente dónde empieza el parque y dónde termina, de tal manera que sepa dónde puede vivir, dónde puede desarrollar sus actividades productivas. Y finalmente, número 4, el tema del acceso a tierras, es decir, la población rural necesita y debe tener acceso a ese bien como un activo productivo, como un lugar para poder vivir, como un bien de consumo. Entonces, recordemos, el ordenamiento social de la propiedad rural tiene 4 componentes: formalización, acceso a tierras, restitución y administración de la propiedad rural. Entonces veamos, la innovación de ordenamiento social de la propiedad rural consiste en conectar 2 cosas que estaban históricamente desconectadas: la dimensión humana de la tenencia de la tierra en las áreas rurales con la regulación del suelo que hace el ordenamiento territorial y con esas decisiones que ustedes toman como administradores cuando formulan y ejecutan el plan de ordenamiento territorial. Ahora, ¿significa esto que ustedes como administradores, alcaldes, gobernadores, operadores van a tener que resolver todo el tema de tierras de Colombia en los planes de ordenamiento territorial? De ninguna manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos logrando que los municipios y los departamentos incorporen información básica para que puedan tener y tomar mejores decisiones, puedan tener más criterios a la hora de administrar y puedan tener insumos mucho más claros y más completos para que cuando lleguen la agencia de tierras, la agencia de restitución o cualquier otra entidad del orden nacional, ustedes tengan una interlocución mucho más cualificada. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que estamos proponiendo? En sus planes de ordenamiento territorial, departamentales o municipales, incluyan 2 fuentes de información básicas: la información catastral y la información registral. Como pueden ver, en el caso de Popayán estamos viendo un mapa que tiene ya la base catastral. Ese municipio tiene aproximadamente, según catastro, 27.000 predios. De entrada, ustedes, señores municipio o departamento, saben que cualquier decisión de uso que ustedes vayan a tomar va a impactar esos 27.000 predios. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, sobre ese mapa que ustedes ven en pantalla de la base catastral predial de ese municipio, vamos a poner las regulaciones de uso. Entonces, en el caso de Popayán tenemos una zona de reserva forestal. Inmediatamente al lado de esa regulación de uso, zona de reserva forestal, hay que determinar cuántos predios potencialmente voy a afectar. Siguiente ejemplo, título minero. En el plan de ordenamiento territorial debo poner el título minero sobre el municipio. Inmediatamente identifico, según catastro, cuántos predios podría estar afectando ese título minero. Ahora veamos lo siguiente. La información catastral y la información registral en Colombia desafortunadamente están muy desactualizadas y lo más probable es que cuando ustedes vayan a incluir esta información en sus planes de ordenamiento territorial no vayan a coincidir. Pues esto también es muy importante anotarlo en sus planes de ordenamiento territorial. Veamos, en el caso de Popayán estamos viendo 27.000 predios aproximadamente en el municipio según catastro. Pero veamos que, según la información de registro, solamente hay 14.000 predios registrados. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos hablando más o menos de un escenario de informalidad de más del 60%. De entrada, este es un dato importantísimo para todos ustedes. Ya saben que ese 60% de informalidad va a impactar
en la ejecución de sus planes de ordenamiento territorial. Y es mejor incorporarlo de una vez en el plan, de tal manera que ustedes puedan ver cuáles son las medidas de gestión predial que hay que preparar para que ese plan de ordenamiento territorial que ustedes escribieron no se les quede en un papel y pueda convertirse en realidad. Hay otros datos que es muy importante incluir en el plan de ordenamiento territorial. Hablábamos del área rural, si es suficiente o no. Entonces, ustedes van a anotar en sus planes, en esa etapa de diagnóstico, cuál es el área rural que se utiliza para actividades agropecuarias, para actividades no agropecuarias, y cuál es el área rural que ustedes como administradores deben asegurar para que los centros poblados rurales, que son estratégicos para la provisión de bienes y servicios, tengan el espacio suficiente para poder desarrollarlos. Entonces, ese diagnóstico tendrá, además del tema de la informalidad, número de predios según catastro, número de predios según registro, también va a tener el área rural destinada para actividades productivas y para la dotación de bienes y servicios. Esos son criterios claves para que cuando ustedes tomen la decisión de clasificar el suelo en urbano, de expansión, suburbano y rural, ustedes puedan tener otros criterios para poder tomar mejores decisiones. En el diagnóstico, ustedes también van a incluir la base para el cobro del impuesto predial. Con la información catastral, ustedes ya pueden establecer en su plan de ordenamiento territorial cuál es el monto del impuesto predial que ustedes deberían estar recibiendo, a cuántos predios le deberían estar cobrando este impuesto predial y actualmente a cuántos predios les cobran. Y finalmente, a cuántos predios efectivamente se les puede cobrar y recaudar, porque son dos cosas distintas. Ustedes, alcaldes, han tenido que vivir esta situación donde se envía el cobro del impuesto predial, pero desafortunadamente el predio no está a nombre de la persona o ese predio está a nombre de una sola persona, siendo un predio del Fondo Nacional Agrario, por ejemplo. Y entonces, ese predio está parcelado en 50 personas, pero el impuesto predial solo se le cobra a una. De entrada, ese es un impuesto que normalmente no se recauda. Al incluir esta información en sus planes de ordenamiento territorial, ustedes ya tienen información clave para saber cuánto podrían estar recaudando en el mediano y largo plazo. ¿Qué debe suceder en la formulación? Pues bien, ya tenemos nuestros mapas, ya sabemos cuántos predios tenemos, el índice de informalidad, ya sabemos cuántos predios según registro, sabemos dónde hay inconsistencias, cuánto impuesto predial deberíamos estar recaudando y sabemos además cuál será el área rural que debería quedar como área rural clasificada como suelo de protección. Muy bien, entonces en la etapa de formulación, ustedes, señores alcaldes, pueden identificar cuáles son esas medidas de gestión predial en cada momento de la regulación del uso del suelo. Ejemplo, es necesario reubicar 200 familias. Están ubicadas en un playón y no pueden estar ahí, es riesgoso y además hay que proteger ese playón. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿el municipio tiene área rural para poder ubicar esas familias? ¿Hay predios baldíos que se pudieran solicitar a la Agencia Nacional de Tierras para que esos campesinos se les adjudicara en otro lugar? Si no hay tierra suficiente, entonces podrían incluirse esas familias como solicitantes de subsidios de tierras. O bien, el municipio tiene unos predios fiscales que son de propiedad pública que podría destinarlos para esa reubicación. O ¿por qué no tomamos otro ejemplo? Estamos en una área de amortiguación de una zona de reserva forestal. Excelente. Probablemente la mejor opción no sea adjudicar esos predios, sino desarrollar contratos de aprovechamiento del suelo, de tal manera que se adecúe la actividad productiva a ese ecosistema y a la protección del área ambiental y al mismo tiempo los campesinos puedan convivir y desarrollar sus actividades allí. Todas estas medidas de gestión predial las pueden encontrar en el documento de innovación de ordenamiento social de la propiedad rural. Hemos diseñado una tabla donde ustedes, alcaldes, pueden identificar para cada medida de regulación del suelo, según el predio sea público, privado y en qué condición esté, qué medida de gestión predial habría que incluir en el plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, como ya habíamos dicho, no es necesario que el alcalde o el departamento desarrolle todas las soluciones para el ordenamiento social de la propiedad rural. Hay una medida muy importante que ustedes, señores alcaldes y gobernadores,
pueden incluir en sus planes, y es empezar esa articulación con la Agencia Nacional de Tierras, con la Unidad de Restitución de Tierras y con la UPRA, para que en conjunto ustedes ya puedan ir visualizando cuáles son esas medidas de gestión predial que en el tiempo van a hacer que sus planes de ordenamiento territorial se vuelvan una realidad. El ordenamiento social de la propiedad rural en los departamentos es clave. En el documento van a encontrar detalles sobre qué incluir en los POD, pero aquí vamos a señalar 3 puntos específicamente. Número 1, los predios protegidos a causa de la violencia armada y el conflicto armado están registrados en las bases de datos de las gobernaciones. Corresponde a ustedes, señores gobernadores, administrar y compartir esa información sobre cuáles fueron los predios a los que se les solicitó protección, medida de protección individual o colectiva, para asegurarse que no se vaya a legalizar un despojo. Número 2, las figuras de ordenamiento social de la propiedad rural suelen traslapar municipios e incluso departamentos. Estamos hablando de consejos comunitarios, resguardos, zonas de reserva campesina, CIDRES y cualquier otra zona de gran magnitud que pudiera impactar uno o más municipios. Corresponde a los departamentos incorporar estas figuras de ordenamiento social de la propiedad rural en sus POD y compartirlas con sus municipios para que tengan esta información. Número 3. El análisis de la estructura de la tenencia de la tierra es clave y el tamaño predial, de tal manera que si en un municipio no hay tierra suficiente en el área rural, ustedes como gobernadores y en sus POD puedan hacer análisis de tal manera que se creen sinergias. Si no puedo hacer la reubicación en este municipio, la puedo hacer en este otro. Si yo necesito hacer una expansión de mi área urbana, ok, voy a reducir el área rural, pero ¿cuál es el impacto a nivel regional del área rural que voy a tener disponible? El ordenamiento social de la propiedad rural contribuye en 5 temas. 1. Permite una mejor clasificación del suelo, entre suelo urbano, rural, suburbano y de expansión urbana. Número 2. Mejorar la reglamentación del suelo, a planear su uso de acuerdo con la gestión predial que sea necesaria. Número 3. Desarrollar alternativas para que esa reglamentación del uso del suelo sea consistente con la tenencia de la tierra y de las personas que van a ser afectadas por ese uso del suelo. Número 4. El ordenamiento social de la propiedad rural contribuye al cumplimiento de la función social de la propiedad. El ordenamiento social de la propiedad rural también contribuye al cumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Cualquier medida que ustedes deseen como administradores que ocurra con el suelo debe ser aplicada por los dueños de la tierra, por quienes viven ahí. Finalmente, mejora la capacidad para hacer la gestión fiscal. Ustedes como administradores van a tener la información para hacer una mejor interlocución con las autoridades departamentales y nacionales y para establecer una proyección más certera de cuál es el recaudo efectivo del impuesto predial que ustedes deberían estar recibiendo en el mediano y largo plazo. Finalmente, en caso de que ustedes, administradores municipales o departamentales, deseen ir un poco más allá, resolver los asuntos de la tierra de su municipio o de su departamento, es necesario crear y diseñar un plan de ordenamiento social de la propiedad rural. Estos planes son liderados por la Agencia Nacional de Tierras y los estamos invitando a que construyan esa relación con la Agencia tanto Nacional de Tierras como la Unidad de Restitución de Tierras para establecer estos vínculos que eventualmente permitan que sus municipios y departamentos resuelvan los asuntos de tierras.